Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se inaugura en la galería de la IESA, una escuela de oficios artísticos aquí en París, una exposición del muralista peruano Elliot Tupac, quien se ha convertido en pocos años en embajador de la cultura peruana y latina a través de sus murales y serigrafías, y además es el artista invitado de la quincena de Perú en Francia que se inaugura precisamente este lunes. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte y del grafismo, Elliot Tupac ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Elliot. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por la invitación. Feliz de estar acá en este espacio. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido muy bien acompañado por Carlos Amézaga, que es el agregado cultural de la Embajada de Perú en Francia. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente por acá. También para nosotros es un placer. Permíteme que explique antes que nada que Elliot Tupac ha nacido en Lima, pero con profundas raíces en Huancayo, la tierra de sus padres. ¿De qué manera te marcó en tu infancia y sobre todo en tu estética artística los orígenes de tu familia? Sí, gracias por la pregunta inicial, porque en realidad es todo lo que sustenta, en cierto modo, mi trabajo más inmediato visible en el muro. Los colores, por ejemplo, es una referencia inmediata a lo que significa Huancayo en los trabajos del bordado y el textil. Y es un elemento visual que yo estuve acostumbrado a ver desde muy niño, porque mi madre es bordadora. Mi papá, antes de emigrar a la capital y convertirse también en comunicador social, trabajó en la artesanía del bordado. Desarrolló con su primo una fábrica de manta matiz, que se llama así en Huancayo. Entonces, siempre mi familia estuvo vinculada a la artesanía textil y al juego del uso de los colores. Me decías que esos colores del textil vienen no solo de España, sino de Filipinas, ¿no? Efectivamente, o sea, cuando uno hace un recuento y mira hacia atrás, se da cuenta de que inmediatamente esas formas de desarrollar las flores, por ejemplo las rosas, son mucho más asiáticos que otra cosa. Y ahí viene un poco pues la influencia cultural, digamos, que España, pero que España a la vez construye su imaginario a partir de otros elementos, digamos, de otras regiones del mundo. Que eran esos famosos mantones Los de mantos Manila. sí, los mantos de Manila que recrean perfectamente o se extienden gráficamente en el bordado huanca. Imagino, Elliot, que en los años 80 la guerra de Sendero Luminoso cambió tu manera de ver el mundo, ¿no? ¿De qué manera te afectó esos años turbios? Esos años fueron complejos para Perú, para mí, o sea, como familia también, pero a la vez somos, diría yo, como región, o sea, Huancayo, la proveniencia de mis padres, menos complicada a nivel del terrorismo, porque hablemos de Ayacucho en todo caso, que fue la región con mayor problema y índice de problemas con el terrorismo. Nosotros en la ciudad lo tuvimos como extensión porque en esa época hubo pues atentados terroristas, hubo los apagones que se bajaban digamos, las torres de energía eléctrica. O sea, sí fue complejo porque no crecimos con una infancia normal, diría. O sea, aparte eso se suma a un gobierno como el de Alan que eventualmente se empieza a que los barrios, que me pasó o nos pasó, tener la carencia de conseguir alimentos de primera necesidad. Entonces, es verdad, no fue una infancia normal, pero a la vez fue una infancia, yo digo bonita, porque yo crecí en el campo, o sea, a las afueras de Lima, crecí en la Hacienda San Juan y yo tenía, o sea, recuerdo perfectamente esa condición muy bonita que era los cerros, tenía un resto arqueológico al costado, tenía la carretera Huancayo, el ferrocarril y el río, o sea, ese escenario para mí marcó mucho mi vida porque me permitió en cierto modo como explorar justamente la inquietud y la exploración. Tu nombre completo, Elliot, es Elliot Urcuaranga Cárdenas. El hecho de haber escogido
Tupac como nombre artístico no es por casualidad. No es por casualidad, sí, efectivamente. Yo cuando ahondo un poco, extiendo un poco esa explicación, es que yo nací el año 78 y el año 76 tuve un hermano que nació y falleció el mes de nacido. Él se llamaba Elliot. Entonces yo cuando nazco el año 78, mi papá consideraba colocarme el nombre de Tupac y cuando fue a hacer el registro, le cuestionaron inmediatamente, dijeron, oye, ¿cómo le va a poner Tupac? Justamente a lo que mencionas, por el tema del terrorismo, por el tema también de cómo todavía se concebía la imagen, digamos, del migrante andino en la capital. Entonces esta idea de que tener un nombre Tupac podría ser parte, digamos, del bullying, digamos, escolar, de amigos. Entonces, en esa situación de abrumación para mi papá, consideró en ese momento, bueno, o sea, si Tupac no es, póngale Elliot. Y efectivamente, en esa situación yo tengo el nombre de mi hermano. Es una suerte de homenaje. Y mira que crecí con esa idea del hermano fallecido y el cual yo adopto el nombre. Y que cada vez de niño, muy regularmente, íbamos al cementerio a visitar a mi hermano. Y era una conexión muy estrecha. Entonces, ¿en dónde cambia o en dónde se empieza a hacer el uso de la palabra, o sea, el nombre Tupac? Es en la época universitaria. Ahí es donde empiezo a apelar, digamos, como el seudónimo ya de Elio Tupac, porque aparte que siempre me gustó el arte, mi familia y puntualmente mi padre no veía con buenos ojos el tema artístico, la vinculación artística, porque ser artesano en Perú tampoco significaba que sea, digamos, un trabajo regularmente digno, que lo es, o sea, en esencia sí lo es, pero lamentablemente la sociedad y todo ello hacía que, no, que la artesanía se vea como un arte menor. Y claro, mi papá consideraba y pensaba que efectivamente un hijo vinculado a la artesanía no necesariamente iba a ser bien visto. En la universidad vas a estudiar, me decías, comunicación. Tu trabajo como muralista parte de las pintadas, pero nunca has sido grafitero tú. Sí, yo creo que no he tenido pues esa vinculación del graffiti como una forma natural de extenderlo al muralismo. Conozco muchos amigos que han empezado del graffiti mismo, Inti, que viene desarrollando su actividad tanto en Francia, que vienen de esa escena del graffiti y que en el camino van descubriendo habilidades artísticas que luego derivan pues en piezas tan importantes como los murales acá en París. Pero lo mío fue desde niño vinculado al cartelismo, ¿no? Al desarrollo de diseños para comunicar fiestas en Lima. Y yo aprendí a dibujar por una manera muy natural. De hecho, mi papá, al tener una rigurosidad para la enseñanza del dibujo, obvió o se quitó de mi inocencia, por ejemplo, la parte lúdica. O sea, si yo tenía que dibujar una taza, tenía que dibujarlo de manera casi realista, o lo más que pudiera. Entonces me corregía cuando había un trazo chueco, esquivo al trazo que debería ser. Entonces sí aprendí desde muy niño a que la rigurosidad tenía que ser pues como parte de la formación. He leído a Eliot que te consideras como dibujante de letras. El lettering se ha convertido en casi una parte del arte, ¿no? Sí, porque finalmente es dibujo. Y el dibujo como esencia, digamos, de lo que podría devenir en la pintura en sí, es parte también de estructurar. O sea, para ir un poco más, cuando era niño en realidad, yo ya a los 6 años yo quería, en mi inocencia absoluta, imaginar que un día en mi vida iba a ser como un Leonardo da Vinci. O sea, ahora mismo lo puedo decir o sea, Solamente. mucho respeto con todo eso, claro. Pero es que de niño uno quiere ser astronauta. ¿Y por qué no de niño uno quería ser Leonardo da Vinci? O sea, de hecho me influenció mucho la parte de la pintura renacentista de esa época. O sea, yo estaba muy creído en que quería dibujar rostros, figuras. Pero bueno, o sea, estudié comunicaciones que también me sirvió. Me sirvió muchísimo para desarrollar lo que hago ahora en la calle. ¿Te imaginabas entonces que ibas a inaugurar una exposición en París justo cuando acaba de inaugurarse una exposición de Leonardo da Vinci? No lo sabía, no lo tenía en cuenta, honestamente. La puedes ver hace muy Pero poco. son coincidencias de la vida del cual yo estoy como siempre agradecido. O sea, suceden cosas que al final van marcando, digamos, como parte de un proceso. Y aquí mismo en París es la primera vez que estoy. Estuve anteriormente hace 2 años en Lyon, en el Museo de Arte Contemporáneo, y también en Toulouse. Pero yo París no lo había visitado, así que esa es la primera ocasión de poder conocerla, digamos, dando en esos primeros días como una exposición a la vez. Como comunicador, los mensajes que escribes en tus murales tienen mucho de político, pero casi también de poético, ¿no? Sí, yo creo y tengo parte de un principio, mi familia, hablo de mi papá otra vez, mi papá nos vinculó el respeto y la valoración por las diferencias. O sea, en mi condición yo no puedo ni necesito tener un problema con alguien que piense de manera distinta. Entonces, siempre he pensado que pintar en la calle es una responsabilidad y que eso significa de poder generar diálogo.
y no una imposición. Entonces ahí es donde procuro que el mensaje se convierta en un momento como poético para poder hablar de un contexto inmediato, pero llevarlo, digamos, a la metáfora. De hecho, es un ejercicio que a propósito lo asimilé dentro del trabajo de comunicación, de apelar a la metáfora, o sea, pintar algo para un contexto inmediato, por una realidad muy puntual, pero dicho de una manera poética, como refieres, y sencilla, por supuesto, ya podía cambiar el sentido si es que uno cuando ya sube en las redes sociales, indistintamente de qué región del mundo estás, tú lo lees y te va a remitir a algo. Y ese es un poco lo que procuro y busco con el muralismo, con las expresiones en la calle. ¿No te molesta que alguien te critique y te diga que eres un artista políticamente correcto? Me lo han dicho, contaba hace un momento anécdota, sin referirme a un nombre, pero un amigo que sí tenía una condición mucho más militante, subversiva, diría, me dijo una vez: Elliot, tú que tu trabajo es tan potente, gráfico, que ya representa, como dice, mucho en Lima, en Perú, tú deberías tener una actitud y un contenido mucho más desafiante, contestatario. Y para lo cual yo, la verdad, no necesito serlo. O sea, yo procuro, en todo caso, que el muro hable y no grite. Entonces, es una manera distinta de ver la vida, digamos, que seguramente algunos pueden compartir y otros no. Como grafista has realizado logotipos para una infinidad de marcas. ¿Qué se siente cuando abres el ordenador y en el logo de Google ves el dibujo que tú has hecho para ellos? Sí, yo creo que yo siempre lo vi como un trabajo progresivo, una suerte de escalera. Entonces, lo que sí siempre he hecho es como honrar cada compromiso que se me ha encomendado en cada momento. Y que eso ha derivado en las recomendaciones que ha sucedido en el tiempo. Entonces, ver un trabajo para Google, igual para mí es como haber logrado, digamos, un posicionamiento dentro de un rubro. Y efectivamente también se convierte en una extensión, porque finalmente yo llevo en la espalda una carga natural, que no generada por mí, sino circunstancial, de poder representar un poco la gráfica peruana contemporánea. Porque si es un honor trabajar para Google, también has firmado la marca de Marca Perú. Eso también es un honor para un peruano como tú, ¿no? Sí, he participado en 3 campañas consecutivas de Marca Perú con elementos gráficos que evocan justamente la peruanidad. Y creo que es un poco ese ejercicio, ¿no?, constante de poder aparecer en distintas plataformas de comunicación: la calle, los medios de comunicación, el diseño gráfico. O sea, distintas plataformas que a mí me han permitido, y debo ser agradecido por eso, de poder trasladar justamente mi mensaje y mi panorama y mi forma de ver en los distintos soportes. De hecho, muchas de las campañas, digamos, si habría campañas de publicidad para alguna marca, ellos ya abordan su concepto de proyecto pensando en lo que yo y Helio representa como una filosofía de trabajo, digamos. Entonces, lo cual me parece válido, si no, no es la marca la que me condiciona, sino ellos se van condicionando en función al trabajo que uno ya haya visibilizado. Hablando de peruanidad, me dirijo ahora a Carlos Amezaga, agregado cultural, como decíamos, de la Embajada de Perú aquí en Francia. ¿Qué supone para esta quincena que empieza hoy precisamente tener como un invitado de lujo a Elliot Tupac? Sí, Jordi, muchas gracias. En realidad, nosotros para esta segunda quincena, Kipu 2019, habíamos pensado hablar o dirigirnos a las performances en el espacio urbano. Esa era un poco nuestra idea, ¿no? Y entonces, ¿quién mejor que Elliot Tupac, ¿no? A quien ya lo teníamos por ahí dándole vueltas para poder invitarlo, que dicho sea de paso, y tengo que decirlo, Elliot Tupac está aquí gracias a la generosidad de Air Europa, que nos ha permitido traerlo. Y entonces, gracias a eso, lo hemos podido traer. Va a ser una presentación, hará también un muro en vivo, pero también vamos a tener al artista peruano Jackson, ¿no?, que va a hacer otro muro aquí. Y en Clermont-Ferrand tendremos a Isaac Badera y Remy Saladán, que también van a hacer trabajo en vivo en los muros, ¿no? Entonces, es un poco traer esa cultura popular del Perú, ese lenguaje de nuestros muralistas, traerlo aquí un poco a Francia. Y claro, Elliot es el personaje principal, ¿no? Pero no solo hay muralistas en la quincena de Perú en Francia, ¿no? Y no, por suerte, y esta vez tenemos un amplio programa, como fue la vez pasada. Hoy día precisamente estamos empezando
con la muestra fotográfica llamada Crónicas de Vida del fotógrafo Juan Silva Meynell, ¿no? Que es uno de los más grandes fotógrafos, quizás el mejor vivo en estos momentos, ¿no? Juan Silva en la Galería Unique, lo estaremos presentando esta noche a las 7 de la noche. Y este año también tenemos, es el año internacional de las lenguas autóctonas. Y por ello tendremos una película Huiñaypacha, aquí llamada Ailleurs, ¿no? Que es una película filmada en lengua aymara. Y tendremos también 2 películas en el Inalco, 2 cortos también en lengua quechua. Y hemos tenido la semana pasada, y va a concluir también la quincena, con Consuelo Gerí y Marco Martínez, que son grandes, ella cantante y el guitarrista, ¿no? Que vamos a tener quechua. La suerte de tenerlos aquí en nuestros estudios. Ellos. Y nosotros aquí en nuestros estudios. Probablemente, sí, con todo gusto. Permíteme, Carlos, volviendo a la exposición que inaugura Elliot este miércoles aquí en París, en la IESA, tus vínculos con Francia no son nuevos, ¿no? Me decías que has expuesto en Toulouse, en Lyon, grandes exposiciones. Para ti, ¿qué ha supuesto Francia en tu trabajo? Para mí, en los últimos años, Francia, hablando de región europea, es el lugar donde se ha adoptado, o sea, dentro de las limitaciones, por supuesto, mi trabajo. Para ponerle, digamos, otro matiz, yo en Lima estuve desarrollando 3 años, digamos, talleres en el franco peruano, en el colegio, con niños de 4 y 5 años. Entonces, en estos últimos años hay ese vínculo, ese acercamiento con Francia. En 2 ediciones de 2 libros acá de Francia, también sobre español, me invitaron a que participe con algunos murales para hablar justamente del idioma castellano en enseñanza aquí. Entonces me parece que el vínculo es espontáneo y natural, lo cual me parece que es más importante de aquel que uno está como tocando puertas o buscando una oportunidad, sino que las oportunidades han sido gestadas de manera muy naturales y casi diría por inercia. Claro. En la exposición que inauguras el miércoles presentas serigrafías, pero también un mural que estás pintando in situ. Vas a acabarlo durante el vernissage, ¿no? Creo. Sí, ahí traje serigrafías que comprenden, digamos, estos últimos 8 años de trabajo con este oficio de ser serigrafista. Y son serigrafías que recrean parte de lo que yo en murales he desarrollado. Entonces yo pinto un mural y luego lo traslado a la serigrafía también. Y también efectivamente se está desarrollando una intervención como mural y que ahí un poquito estoy asociando entre el cartelismo y lo que ahora mismo me toca hacer, que es el muralismo, que es pintar directamente sobre el soporte. ¿Ese mural se va a quedar ahí en la escuela, me imagino? Imaginaría que sí, pero como tal, también nosotros que intervenimos en el espacio público siempre tenemos concientizado lo efímero que puede ser. Así que si eso tiene que durar los días que tenga que durar, será su destino. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la galería de la IESA, la Escuela de Oficios Artísticos aquí en París, para el vernissage de la exposición del muralista peruano Elliot Tupac. Muchísimas gracias, Elliot. Muchísimas gracias también, Carlos Amézaga, de la Embajada de Perú en Francia, por haber estado aquí con nosotros. ¿Querías añadir algo? Sí, bueno, es lo mismo. Invitarlos al IESA Arts and Culture este miércoles 6 para ver todos a Elliot Tupac. Muchas gracias. Ahí queda dicho. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Suel Kedir, quienes han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y sobre todo enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, incluso en Perú, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U, que emite desde Montevideo, en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.